Buenos días a todos los presentes. Hoy les hablaremos sobre las subpoblaciones linfocitarias. Nuestro grupo está conformado por María Camila Bastías, Esteban Narváez, Luis Miguel Botia y quienes habla Brenda González. Como índice tendremos inicialmente los linfocitos T alfa beta, seguido de linfocitos cooperadores Th1, Th2 y Th17. Posteriormente se hablará de los linfocitos citotóxicos y reguladores gamma delta y por último hablaremos sobre los linfocitos B con subpoblaciones B1. Linfocitos T alfa beta. Los linfocitos T con receptores alfa beta se unen a un complejo biomolecular exhibido en la superficie de la membrana de otras células que se denominan células presentadoras de antígeno. El complejo biomolecular está compuesto por un fragmento de un péptido insertado en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. La mayoría de las células T alfa beta pertenecen a una de las dos subclases que se distinguen por la presencia de su superficie de una u otra glicoproteína designada como CD4 o CD8. La presencia de una de estas dos moléculas en la superficie de la membrana del linfocito indica la función y destino de la misma. Los linfocitos T CD4. Los linfocitos T CD4 son un tipo de linfocito que tiene como función principalmente como célula accesoria o colaboradora. Durante la respuesta inmune específica o adaptativa, estas son células que se activan y generan respuestas inmunológicas frente a infecciones. Una vez se encuentran, reconocen e interactúan con un antígeno invasor. Se caracteriza por la presencia de un receptor de membrana conocida como el complejo receptor de las células T, abreviado como TCR. Se originan en la médula ósea y posteriormente migran al timo para diferenciarse y madurar. Las células linfoides progenitoras de los linfocitos T presentes en el timo se conocen como timocitos. Los timocitos pasan por distintas etapas de maduración en la cual se expresan gradualmente los marcadores membranales que los caracterizan. Linfocito T alfa beta CD4 positivo y CD8 positivo. Las células CD4 positivas se unen a un péptido que consiste en un fragmento antigénico insertado en la cavidad de una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, reiterando que solamente expresan este tipo de molécula las células presentadoras de antígeno como las células dendríticas, los fagocitos como los macrófagos y las células B. A su vez, los linfocitos CD4 se dividen en dos poblaciones mayores, los Th1 que segregan interferón G e interleuquina 2. Estos activan los macrófagos y a las células T citotóxicas para matar a los organismos intracelulares. Las células Th2 que segregan interleuquina 4, 5, 6 y 10 ayudan a las células B para segregar anticuerpos. El complejo balance entre la secreción de citoquinas de ambos tipos del linfocito Th puede resultar importante en procesos graves como desmielinización y la destrucción de islotes pancreáticos y diabetes 11. Las células linfocitarias CD8 se unen a los epítopes que forman parte de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, siendo pues en este caso la mayoría de las células del organismo las que expresan moléculas de la clase 1. Estas células CD8 pues usualmente tienen una función citotóxica, estando provistas de mecanismos para atacar a las células que muestran en su superficie péptidos derivados de las proteínas intracelulares virales, que siempre van unidos a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. La muerte de las células infectadas se lleva a cabo por medio de dos mecanismos. Primero, por la inserción de perforinas en la membrana de la célula blanco, lo que produce poros a través de los cuales pasan las enzimas caspasas que éstas inducen la apoptosis y de las células citotóxicas a la célula infectada. Segundo, el otro mecanismo es el de unión de la molécula Fas, también denominada CD95, de la célula T citotóxica a los Fas ligando de las células blanco, lo que también induce la apoptosis. Este compromiso de receptor Fas induce a la apoptosis a la célula Fas positiva, mecanismo importante porque en el caso en que estos marcadores estén ausentes, se desarrollan enfermedades linfoproliferativas severas. Linfocitos T citotóxicos CD8 positivo. Eliminan a los microbios intracelulares principalmente matando a las células infectadas. Además de la muerte celular directa, los linfocitos T CD8 positivos secretan interferón gamma y así contribuyen a la activación clásica del macrófago
en la defensa del anfitrión y en las reacciones de hipersensibilidad. Inducción de la muerte de la célula diana por los linfocitos T citotóxicos. La muerte de la célula diana se produce durante las 2 a 6 horas siguientes al reconocimiento del antígeno. De este modo se dice que el linfocito T citotóxico da un golpe mortal a la célula diana. El principal mecanismo de la muerte de la célula diana mediada por el linfocito T citotóxico es la liberación de proteínas citotóxicas, almacenadas en los gránulos citoplasmáticos, también llamados lisosomas secretores, en la célula diana, lo que desencadena la apoptosis de la célula diana. Las principales proteínas citotóxicas en los gránulos del linfocito T citotóxico son las granzimas y la perforina. La principal función de la perforina es facilitar la liberación de las granzimas en el citosol de la célula diana. La perforina puede actuar sobre la membrana del endosoma y facilitar la liberación de las granzimas en el citosol de la célula diana. Una vez en el citosol, las granzimas encienden varios sustratos como las caspasas e inician la muerte apoptótica de la célula. Subpoblaciones de linfocitos CD4 o ayudadores. Estos son llamados cooperadores ya que son células que cooperan con otras para el reclutamiento, la activación de fagocitos y otros leucocitos para ayudar a la destrucción de microorganismos tanto extracelularmente como intracelularmente, haciéndolo por medio de la secreción de citoquinas, presentándoles a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en las células presentadoras de antígeno. Por otro lado, cooperan con linfocitos B para la producción de anticuerpos. Estos CD4 se activan a diferentes poblaciones, entre estas el TH1, TH2, TH17 principalmente. Linfocitos TH1. Estos linfocitos participan en la eliminación de patógenos intracelulares y se asocian con autoinmunidad específica de órganos. Este es estimulado por muchas bacterias intracelulares, así como parásitos como la Leishmania y algunos virus. Estos son diferenciados gracias a la interleuquina 12 e interferón gamma, lo cual va a inducir la producción de estos linfocitos TH1, que es considerado como la reacción central de la respuesta inmune celular. La interleuquina 12 es producida por macrófagos y células dendríticas, y el interferón gamma es producido por las células asesinas natural killer. Este interferón gamma también está encargado de amplificar la respuesta inmune e inhibir el desarrollo de las TH2 y TH17. Las TH1 también se encargan de producir factor de necrosis tumoral alfa y factor de necrosis tumoral beta. El factor de necrosis tumoral alfa promueve la producción de quimiosinas, que éstas harán que se desplacen al sitio de infección y se acumulen ahí. Y el factor de necrosis tumoral beta favorece la actividad tóxica de los neutrófilos para la fagocitosis. Subgrupo TH2. La interleuquina 4, 5 e interleuquina 13 inducen a la activación de los TH2, la cual estos van a producir interleuquina 4. Estos linfocitos, al interactuar con los linfocitos B, van a activar a los eosinófilos, en el cual los eosinófilos y los mastocitos desempeñan funciones importantes en la generación de respuestas alérgicas gracias a la liberación de inmunoglobulina E, que se encuentra mediada por la interleuquina 4. También son relevantes para examinar las infecciones parásitas causadas por helmintos. Por último tenemos al subgrupo TH17. Estas TH17 son estimuladas o activadas gracias a la producción de interleuquina 23, factor de crecimiento transformante beta e interleuquina 6, lo cual hacen que estos linfocitos TH17 secreten interleuquina 17 e interleuquina 22. Por un lado, la interleuquina 17 se encarga de reclutar a los neutrófilos al sitio de la infección, y la interleuquina 22 favorece la producción de péptidos microbianos como las defensinas y las catelicidinas. Los TH17 también van a interactuar con los linfocitos B, lo cual producen su activación para la producción o la secreción de la inmunoglobulina A. Los linfocitos T reguladores son un subgrupo de linfocitos TCD4 positivo cuya función es suprimir las respuestas inmunitarias y mantener la tolerancia frente a lo propio. Mecanismos de acción de los linfocitos T reguladores. Parecen suprimir las respuestas inmunitarias en múltiples pasos, en la inducción de la activación del linfocito T en los órganos linfáticos y en la fase efectora de estas respuestas en los tejidos.
También pueden suprimir directamente la activación de linfocitos B e inhibir la proliferación y diferenciación de los linfocitos citotóxicos naturales. Los linfocitos reguladores se generan por el reconocimiento del antígeno propio en el timo, a veces llamados linfocitos reguladores naturales, y probablemente en menor extensión, por el reconocimiento del antígeno en los órganos linfáticos periféricos, lo que se llama linfocitos reguladores inducibles o adaptativos. El desarrollo y la supervivencia de estos linfocitos reguladores requieren la interleuquina 2 y el factor de transcripción FOXP3. En los tejidos periféricos, los linfocitos reguladores suprimen la activación y las funciones efectoras de otros linfocitos autorreactivos y potencialmente patogénicos. Subpoblación linfocitaria gamma delta. La mayoría de los linfocitos T, las células mejor conocidas del sistema inmune, expresan en su membrana un receptor para antígeno formado por una cadena A y otra B, denominado TCR alfa beta. Sin embargo, existe una segunda población de linfocitos T militar en sangre, vaso y ganglios linfocitarios que presenta un TCR diferente, el TCR gamma delta. Se ha constatado que las dianas moleculares de los linfocitos T gamma delta sistémicos son muy amplias, de tal forma que estas células tienen la capacidad de reconocer bacterias, protozoos y células propias infectadas. Los linfocitos T gamma delta se encuentran escasamente representados en los tejidos linfoides, periféricos, nódulos linfáticos, placas de Peyer, vaso, donde constituyen entre el 1 y el 5% de las células CD3 positivas. Los pocos linfocitos T gamma delta que se encuentran en el vaso se localizan en la pulpa roja y las zonas marginales, que son regiones de alto tráfico celular, en las áreas T convencionales, lo que es consistente con la hipótesis de que estas células no coinciden de tal forma prioritaria, se desgastan en la superficie de las células presentadoras de desgastes o profesionales, sino que se detectan directamente en los tejidos. Linfocitos B. Están implicados en la inmunidad adaptativa con un rol fundamental que es el de producir anticuerpos, esto en su inmunidad humoral. Los linfocitos B maduros se caracterizan por expresar los marcadores CD19 y CD20 en superficie. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. También tienen otras funciones como la presentación de antígenos a los linfocitos T, la regulación negativa de la respuesta inflamatoria y la regulación de las respuestas frente a los autoantígenos. Las células B producen anticuerpos de distintos isotipos que se distribuyen y localizan en distintos compartimentos de nuestro organismo y desencadenan distintas funciones efectoras como la activación del complemento y diversas respuestas celulares mediadas por receptores para anticuerpos como la fagocitosis de microorganismos e inmunocomplejos y la exocitosis de mediadores y citoxinas. Linfocitos B1. Las células B1, responsables de la producción de inmunoglobulina M sérica en ausencia de estimulación antigénica, son linfocitos B maduros con ubicación anatómica y características fenotípicas y funcionales particulares. Los linfocitos B1 se ubican mayoritariamente en cavidad peritoneal y pleural. Presentan características de células activadas y son de mayor tamaño y complejidad citoplasmática que las B convencionales. Dentro de las B1 se distinguen dos poblaciones, la de linfocitos B1A, que expresan el marcador PAN-T CD5, y aquella que no lo expresa correspondiente a los linfocitos B1B. Sin embargo, los linfocitos B1A y B1B son similares en cuanto a la expresión de otros marcadores de la superficie celular. Dentro de algunas características de linfocitos B1 y B2 son su ubicación. El linfocito 1 principalmente en cavidades peritoneal y pleural, y el linfocito B2 principalmente se ubica en vasos, nódulos linfáticos, sangre periférica y médula ósea. El linfocito B1 expresa marcadores de superficie como B220, hemoglobina M, hemoglobina D, CD23, entre otros. Linfocito B2, B220, hemoglobina M, hemoglobina D, CD121, CD21, CD23. Expresan constitutivamente STAT3P, el linfocito B1 lo expresa y el linfocito B2 no lo expresa. El linfocito B1 tiene capacidad autorrenovadora, en cambio el B2 no tiene esta capacidad. Linfocitos natural killer. Las funciones efectoras de los linfocitos natural killer son matar a las células infectadas y producir interferón gamma que activa a los macrófagos para que destruyan a los microbios fagocitados. Las granzimas son enzimas que inician una secuencia de señales que da lugar a la muerte de células diana por la apoptosis al matar a las células infectadas por los virus y bacterias intracelulares. Los linfocitos natural killer eliminan los reservorios de la infección, matan a las células infectadas que han escapado del ataque inmunitario mediado por los linfocitos T citotóxicos al reducir la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1.
Algunos tumores, especialmente los de origen hematopoyético, son objetivos de los linfocitos natural killer. Imagen A. Los linfocitos natural killer reconocen ligandos en las células infectadas o en las que sufren algún otro tipo de estrés y matan a las células del anfitrión. De esta forma, los linfocitos natural killer eliminan el reservorio de la infección, así como células disfuncionales. Imagen B. Los linfocitos natural killer responden a la interleuquina 12 producida por los macrófagos y secretan interferón gamma, que activa a los macrófagos para que maten microbios fagocitados.